Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una vez más, este es el Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Como lo prometido es deuda, Daniel, esta noche nosotros habíamos publicado y habíamos manifestado en una fecha anterior que una vez que salga la ley aprobada, la ley de presupuesto 2026, teníamos que hacer un comentario. Por supuesto que siempre el Centro de Capacitación y Desarrollo Global obviamente tiene que estar a la vanguardia y comentar todas las leyes que tienen impacto en la gestión pública nacional. Y por supuesto, la ley que genera el impacto económico en la gestión pública nacional y en la vida económica del país es sin duda la ley de presupuesto. Dicho sea de paso, la ley de presupuesto es la ley 513, ¿verdad? Si no veo mal, discúlpenme, me puedo equivocar, pero ustedes me pueden corregir. Salió publicada en el peruano el día 4 de diciembre. Y muchos me dirán, Salomé, pero la ley se aprueba el 30 de noviembre según el artículo 79 de la Constitución Política del país. Sí, en efecto, el 30 de noviembre dice la ley que tiene el Congreso, tiene plazo máximo para aprobar la ley. Pero les expliqué que el año 2025, el 30 de noviembre ha caído un día sábado. Por tanto, esto se ha aprobado, me parece que fue domingo, discúlpenme, corríjanme. Jueves. Entonces, por eso es que el día viernes 28 de noviembre es que se aprobó la ley de presupuesto. 28 de noviembre de 2025 se ha aprobado en el Congreso de la República, pero salió publicada recién el 4 de noviembre del año 2025. Bueno, y como siempre, la cifra es astronómica, ¿no? En este caso, la cifra asciende a 257.561.619.143 soles. Y bueno, para esto, nosotros esta noche hemos tenido el placer de invitar a un connotado profesional con más de 25 años de experiencia en el sector público y en presupuesto público. Dicho sea de paso, yo quiero referirme a él, es mi amigo personal, he tenido el placer de trabajar con él, de compartir opiniones y experiencias laborales. De verdad que creo que José, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al economista José Milla. José, por favor, preséntate y ya vamos a compartir con nuestro público las experiencias que hemos tenido por espacio de mayor a 2 años, creo que hemos laborado juntos. Adelante, José. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Bueno, me siento, la verdad, bastante agradecido con Salomé por esta participación que me da en este momento y en esta gran institución en la que estamos, en la que ella prácticamente está laborando, además de las entidades públicas en las que trabaja. Y bueno, sí, efectivamente, ya tengo bastante tiempo laborando en las entidades del sector público. Tengo más de 20 años laborando en el sector público y sí, efectivamente, cada año, lógicamente, como ya mencionó Salomé, cada año en estas fechas, según lo que indica ya la misma Constitución, se aprueba la ley de presupuesto y lógicamente este año no es la excepción. Muy bien, José, y también quiero aprovechar tu experiencia, quiero aprovechar tu presencia. Como yo les contaba momentos antes que él inicie su intervención, hemos laborado juntos por el Ministerio de la Mujer y hemos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones, pero yo tengo que ser honesta con todos ustedes y de verdad
que de José Milla he aprendido mucho. Por si acaso, él es una persona muy sencilla, pero bastante asequible. Y él no ha mencionado, pero él fue funcionario en sus primeros años en el Ministerio de Economía y Finanzas, fue entiendo yo, sectorista. Conocí también a otros amigos que a los que José tenía que autorizar el presupuesto, la demanda adicional, y eran todo, me contaban unas anécdotas, y de verdad yo dije, a José un día lo tengo que llevar a Desarrollo Global, porque este tipo de profesionales, como les diré, en la gestión pública hay una gran cantidad de profesionales que tienen mucha experiencia, que realmente hacen una entrega muy exclusiva, no solamente profesional, diría que hasta esa dosis de hasta personal, o sea, manejan el presupuesto público no pensando en el presente, sino proyectándose con el futuro, y José es uno de esos profesionales. Pero sin más ni más, José, hoy día vamos a hablar del artículo 8 del capítulo de las medidas de austeridad que generalmente salen en la ley de presupuesto todos los años, el capítulo 8, 9 y 10. ¿Por qué queremos quedarnos en el capítulo 8, 9 y 10? Y por supuesto que la ley de presupuesto tiene muchos otros artículos que todos son interesantes, todos tienen un mensaje, pero ¿por qué nosotros nos hemos querido quedar en estos artículos? Porque son los artículos que dan vida a la interacción que de manera cotidiana se hace dentro de la gestión pública. Las medidas de austeridad te dicen qué cosa puedes aprobar, qué cosa no puedes aprobar, qué cosa está prohibido, qué no está prohibido, a qué específicas tú le puedes incrementar el presupuesto, a qué específicas solo puedes reducir el presupuesto y no les puedes incrementar, qué específicas pueden alimentar a otras específicas, y así sucesivamente. José, quiero darte nuevamente el pase, y ¿qué te parece si empezamos? Por ejemplo, el artículo 8 generalmente te dice, oye, por si acaso, dentro de las medidas de austeridad te dicen, no puedes incrementar, por ejemplo, las planillas de nombrados, ¿verdad? ¿Por qué se da eso? Sí, solamente ahí un poquito precisar que en el caso de, efectivamente, los artículos 8, 9 y 10 de la ley señalan tanto la parte de restricción de el gasto que deben efectuar las entidades públicas, pero el 8 específicamente está vinculado al tema de la contratación de recurso humano, y el 9 ya entra directamente a lo que son las partidas, la restricción del uso de partidas específicas de gasto, que en el caso del 8 específicamente está vinculado o habla exactamente de la nueva incorporación de servidores o de funcionarios o servidores a las entidades públicas. Y en ese sentido, o sea, el artículo 8 precisa de que no es posible o prohíbe la nueva incorporación de personal al sector público, pero da una lista de excepciones a esa prohibición. Por ejemplo, en el caso del personal docente, o también en el caso de médicos del sector salud, o también hace excepción al tema del Poder Judicial. También habla, pues, por ejemplo, de magistrados del Tribunal Constitucional. De acuerdo a lo que vaya aconteciendo en la vida pública nacional, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el año 2025, que estamos ya por concluir, a través de la ley de presupuesto también se aprobó que el Ministerio de Salud haga concursos a fin de nombrar a los médicos que pueden estar contratados bajo la modalidad de CAS, y pasaron a la 276 como nombrados, ¿verdad? Solo en esos casos se rompe la excepción del artículo 8 que estás diciendo, ¿no? Cuando dicen, está prohibido las incorporaciones, no.
cuando nosotros hablamos de presupuesto, José, para precisar, o sea, nuestros amigos que están en la gestión pública nos han entendido muy bien, sino para decir al público en general que nos ve y sobre todo aquellos que recién están iniciando en la gestión pública, lo que está prohibido es incorporar más presupuesto en la planilla de nombrados, porque ahorita que sabemos no hay nombrado, salvo que en adelante el Congreso pueda decidir lo contrario, pueda haber una nueva ley, ¿no es cierto?, que autorice nuevos concursos en el sector educación. Entonces nuestros amigos que trabajan en el sector educación podrán hacer nuevas incorporaciones en coordinación con él. Por supuesto que también cuando se da ese tipo de autorizaciones es una coordinación con el MEF a través de la Dirección de Personal de Recursos Públicos para que se activen los AIR, etcétera, etcétera. Tampoco es que se apruebe el Congreso, no, es todo un proceso y que concluye con la incorporación de más recursos en la partida de nombrados, ¿no? Que nosotros hablábamos del artículo 8 que está más vinculada al tema de recursos humanos, decía nuestro amigo José, para aquellos que pueden ser nombrados, pero que hasta ahorita en la ley no hemos visto. O sea, todo hace parecer que dentro del año 2026 no habrá más nombramientos, salvo que el Congreso, este Congreso, no, o el próximo que entre, porque hasta el próximo cierre del año 2026, recuerda que en julio ya vamos a tener una nueva gestión y tú sabes, los nuevos gestores pueden decidir lo contrario a lo que dice hoy, ¿verdad? Y también otra cosa, ¿no, José? También no solamente porque salga la ley, también puede haber la creación de nuevas instituciones, obviamente eso también es una excepción a lo que dice el artículo 8. Muy bien, José, ¿algo más que comentar a ese artículo? Sí, como has señalado, o sea, si bien hay una estructura definida en la ley de presupuesto, y también como sabrán, o sea, las personas que nos escuchan en la gestión pública, se aprovecha muchas veces el proyecto de ley, o sea, se aprovecha muchas veces la situación de que se va a aprobar o está a puertas de aprobar el proyecto de ley de presupuesto para que las entidades del sector público puedan incorporar artículos dentro de esta ley que en cierta forma los liberen de las restricciones que tienen, que saben que definitivamente van a aparecer en esta ley de presupuesto, o sea que digamos que son ya un estándar establecido en las leyes de presupuesto, y por lo tanto tratan de salir de ese corset y proponen un artículo de ley que les permita liberarse de la restricción y que aparezca en esta ley, lógicamente facultándolos a en cierta forma a gozar de prerrogativas, a gozar de prácticamente de estas prerrogativas, a gozar de estas facultades, a gozar de beneficios que lógicamente no son para todo el sector público. José, eso me trae a colación. Yo recuerdo que todos los años que estuve en el Ministerio de la Mujer trabajando con José en el Programa Nacional Aurora, recuerdo que José era el autor de los famosos articulados, ¿no? Por ejemplo, él trabajaba mucho de que hay la ley de presupuesto de y de todos los años prohíbe a todas las instituciones de que se compren vehículos, ¿no? Es decir, carros, nuevas, ¿cómo lo llamamos en el sector público? No me acuerdo, movilidad, ¿cómo se llama? Transporte terrestre. Y activos fijos previamente, vehículos automotores. Vehículos automotores. Entonces José hacía el articulado para que todos los años, lo que acabas de mencionar, dentro de la ley de presupuesto, así como está prohibido para todas las instituciones públicas comprar vehículos, José hacía un articulado para que el Ministerio de la Mujer, a través del Programa Nacional Aurora, tenga esa excepción. Explica por qué era importante que tenga la excepción y por qué él tenía que pedirlo todos los años. Explícalo, José. Gracias, Salomé, por recordar esa experiencia. Y sí, efectivamente, hasta cierto tiempo en el sector público, la ley de presupuesto prohibía la adquisición de vehículos por parte de las entidades del sector público, es decir, todos estaban prohibidos de adquirir vehículos.
Pero no obstante, o sea, dado a esa prohibición y dado que esto era permanente en el tiempo, entonces las entidades que necesitaban o requerían pues hacer uso o disponer de vehículos, dado que ya la vida útil de estos activos fijos ya había superado ampliamente ya la disposición, o sea, el uso de estas herramientas, de estos instrumentos, de estos mecanismos para que se pueda brindar el servicio público. Entonces las entidades veían la imperiosa necesidad de salir de esa restricción y proponer una incorporación en el proyecto de ley de presupuesto, y para lo cual hacían una propuesta. Y lógicamente tenía que ser evaluada primero por la presidencia del Consejo de Ministros, y luego tendría que ir al Congreso, porque lógicamente es el Congreso en el que se debate la propuesta de ley y que finalmente es autorizada. Entonces, ¿por qué se evaluaba en la presidencia del Consejo de Ministros? Y lógicamente ahí que estaba dentro de este grupo de trabajo, definitivamente uno de los actores clave es el MEF. Entonces el MEF podía, en este caso, o validar la propuesta o de lo contrario rechazarla. Es decir, el MEF podía determinar que la propuesta planteada por pero recuerda, José, que esa propuesta sí es evaluada por el MEF, pero tú hacías un sustento. Por ejemplo, ahí la experiencia era de que el Programa Nacional Aurora tenía centros de emergencia mujer, ¿verdad? Estas oficinas que se han instalado a lo largo y ancho de todo el país, y que estas oficinas en algunos casos estaban en lugares muy, muy apartados, ¿no? Y se abrían en diferentes localidades. Obviamente hacía de que haya necesidad, no recuerdo si era para los centros de emergencia mujer o para otro tipo de servicios. Principalmente para los centros de emergencia mujer, pero específicamente estaba orientado al servicio que era a la atención de urgencias, que se daba cuando prácticamente la mujer era violentada en su domicilio y esta persona tenía que ser separada del agresor, y por lo tanto tenían que asistir al lugar de los hechos, tenían que asistir tanto el personal del Programa Nacional Aurora como la policía y otros especialistas, o sea, en trabajo social, psicólogos. Y recuerdo que a raíz del programa, a raíz de la pandemia que vivimos, obviamente donde se incrementó el tema de violencia contra la mujer, obviamente salió un dispositivo especial para eso, recuerdo, y a raíz de ese dispositivo legal es que tú sustentabas para que se compren nuevas unidades, y obviamente, como yo les volví a comentar, ¿no?, en la ley de presupuesto eso estaba prohibido para todas las instituciones, excepto para el Programa Nacional Aurora, ¿verdad? Sí, ahí también hay que anotar o puntualizar algo, que el gobierno, o sea, establece ciertas prioridades de política, y en el caso de la política contra la violencia hacia la mujer es una de las políticas públicas priorizadas por el Estado. Entonces, como es una política pública priorizada por el Estado, y lógicamente también el gobierno de turno le da fuerza a través de los discursos que realizan anualmente en los 28 de julio. Entonces es esa, digamos, que el marco normativo, o digamos el preámbulo. El preámbulo para poder justificar esta exoneración, ¿no? Este punto, además de la necesidad, lógicamente, que ya Salomé lo ha mencionado, o sea, uno es la vida útil prácticamente sobrepasada de los equipos que se usan, el incremento de la demanda del servicio, es decir, el crecimiento de las tasas de violencia a nivel nacional. Uno de los factores, lógicamente, fue el COVID, pero también hay diferentes factores, entre ellos, lógicamente, es el crecimiento de la pobreza principalmente. Entonces, José, dado esos hechos, es que se justifica
se propone, se hace una propuesta se justifica la intervención del Estado, ¿cierto? Así es, y entonces se busca a través de esta excepción cubrir esa necesidad que está insatisfecha en este momento, que está insatisfecha, que estuvo insatisfecha en esa oportunidad y que a través de la propuesta que hacía el Ministerio de la Mujer trataba de justamente cubrirla, ¿no? Claro, muy interesante. Mira, José, has hecho el comentario de que obviamente cuando nosotros presentamos un articulado para tener la excepción, es decir, puede salir en la norma, en la ley de presupuesto, en este capítulo que estamos tocando de austeridad, uno de los artículos puede ser de manera directa de que todas las instituciones estamos prohibidas de comprar vehículos, perfecto. Cuando hay una política pública priorizada, como ha dicho José, en ese momento, recuerdo de que una de las políticas públicas era de, ¿cómo se llama?, de proteger a la mujer, ¿no? Entonces, por eso era que él tenía que hacer el sustento y que tampoco no es porque se le apetece al ministro o porque se le ocurre al vecino, no. Tiene que ser una política priorizada. Y la política es la necesidad que tenemos. Por ejemplo, ahorita una política priorizada debe ser, por ejemplo, la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En base a eso, los políticos toman la decisión y dicen, bueno, tenemos que solucionar la seguridad ciudadana. Entonces, una política puede ser, bueno, una inversión, se me ocurre, solo decir, que por supuesto no está en la ley, dice, este año solo se compran patrulleros. Puede ser una decisión para esa política. Y qué bueno que hayas hablado, José, porque eso también te da pie a decir a nuestros televidentes, en este caso, de que cuando nosotros ejecutamos el presupuesto es para obedecer las políticas que ha priorizado el Estado peruano. Ok, posteriormente vamos a seguir redundando porque nosotros trabajamos, el presupuesto se ejecuta en función a las metas y objetivos que se establece el Estado. Con este comentario hemos dado lugar de que entramos en el tema de planeamiento y recordar a nuestros oyentes de que nuestro presupuesto nacional va articulado con el planeamiento y que cualquier institución puede hacer su sustento de acuerdo pues a las políticas priorizadas, de acuerdo al marco normativo con el que están funcionando, de acuerdo a las circunstancias, etcétera, etcétera. Y como explicaba José, que para tener esas excepciones, para hacer esos articulados, obviamente son evaluados por la PCM, por el Ministerio de Economía y Finanzas, y finalmente si se aprueba, eso sale pues en la ley. Pero sigamos hablando de la ley de presupuesto, José. ¿Y qué puedes decir del artículo 9? Por ejemplo, tus comentarios. Sí, en el caso del artículo 9 es un artículo bastante conocido por todos los que trabajamos en presupuesto público y está vinculado directamente a la restricción de ciertas partidas de gasto, entre ellas, por ejemplo, la partida 211, que es donde se registran lo que corresponde a las planillas de pago de los diferentes regímenes laborales del sector público. Otra de las partidas que tiene restricción en este caso y que está figurando en este artículo es la partida 221, que es pensiones. Justamente también es una de las partidas que el MEF, a las cuales el MEF le pone ciertas restricciones. Y también en el caso de otras partidas, hablamos de las partidas vinculadas a la adquisición o contratación de bienes y servicios. Por ejemplo, el tema de combustibles o el tema de servicios básicos, el tema de la luz, el agua, el teléfono. El tema también, por ejemplo, tiene restricciones ciertas partidas como el mantenimiento o el tema de la partida de repuestos y accesorios, que el MEF en cierta medida los coloca no porque, o sea, porque hay un motivo
que los ha llevado lógicamente a identificar estas partidas en las cuales digamos que las entidades públicas utilizan para en cierta forma cargar recursos que posteriormente van a usar, pero que lógicamente no son los recursos que realmente necesitan en estas partidas de gasto. En otras palabras, son recursos que ellos han incorporado a estas partidas de gasto como simplemente como reservas institucionales que les servirían para gastos futuros que podrían presentarse en el ejercicio fiscal correspondiente en cada entidad. Y entonces justamente bajo esa experiencia y esa lógica que el MEF ha analizado, es que le pone restricción para evitar justamente de que estas partidas registren lo que efectivamente van a gastar. Lo que quiere decir José es que el capítulo 9 es el capítulo donde están todas las partidas, lo que yo les decía en un momento, ¿no? O sea, hay partidas a las que tú no puedes desfinanciar, es decir, no puedes sacar los recursos de esa partida porque tienen que cumplir un fin, como el caso de las planillas. Eso es sagrado para el pago de las remuneraciones, ya sea independientemente en el régimen que seas, estés en la 276 o estés en el régimen 1057 o etcétera, etcétera. Entonces, lo que decía José es de que también, yo quiero, por ejemplo, decirles, si te dan plata para el pago de planillas, esa plata no se puede distribuir ni se puede destinar a otra cosa que no sea el pago de planillas. Pero me comentaba José, y quiero darle a él la palabra, de que este año hay una excepción respecto a la 2.11, ¿verdad? A ver, José, ¿qué tienes que decir al respecto? Ustedes deben saber de que en el transcurso del tiempo esta partida de gasto y las disposiciones que saca la ley de presupuesto han ido modificándose constantemente. ¿Y por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, hasta el año 2019 o antes del año 2019, el MEF le daba la oportunidad a las entidades públicas de que puedan hacer modificaciones presupuestarias con cargo a la partida 211, es decir, planilla de personal activo, para poder iniciar la gestión de sus operaciones en el año fiscal respectivo. Pero eso ha cambiado definitivamente. Ya esa disposición que le daba apertura a las entidades del sector público hasta cierto mes del año, principalmente los primeros meses del año, para que las entidades públicas puedan reformular la estructura de sus planillas y clasificar los recursos donde realmente correspondían ser clasificados. Ya no se está continuando por ejemplo, a partir del año fiscal 2020 en adelante, incluso para el año fiscal 2026 se mantiene el tema de que las planillas del personal activo del sector público, ya no hay una disposición que le permita a las entidades reestructurar o reformular sus planillas. Simplemente hay una restricción para esto, es decir, ya no hay una disposición que permita hacer esto. Lo que está ahora señalando la restricción en la partida 211 es básicamente la incorporación o la posibilidad de reestructurar mi recurso en la 211 cuando, por ejemplo, hay una reestructuración internamente en las entidades. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando deciden que una entidad del sector público ya no va a continuar operando más. Por ejemplo, yo he estado hace poco en el Programa Nacional de Alimentación Escolar, Guasimicuna, que como algunos de ustedes pueden saber, las personas que nos miran, y también ha sido público conocimiento,
se decidió que finalmente esta entidad debería culminar sus funciones el 31 de diciembre de este año, o sea que previamente en el año fiscal 2026 esta entidad prácticamente ya no forma parte de la estructura del Estado, desaparece, y por lo tanto en la ley de presupuestos se prevé estas situaciones, que no es el único caso, se prevé estas situaciones para que ante hechos similares como vuelvo a indicar, si bien a esta entidad se le ha dado una vida hasta el 31 de diciembre, eso no sucede con otras entidades, ellas pueden morir antes. Eso depende del plazo que en este caso decide el sector correspondiente. En ese sentido, o sea, la norma te permite tener libertad para que si una entidad desaparece, las modificaciones presupuestarias que implicarían su desaparición o el presupuesto que tenía asignado esta entidad en la 211 puede ser orientado hacia otra de las entidades dentro del mismo sector. Ok. Yo quiero entenderte. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba nuestro amigo José es de que el programa Caliwarma era, ¿no? Que luego se le cambió del nombre Guasimicuna. La orden del Congreso era desaparecer el programa Caliwarma. Entonces, lo que él dice, eso pertenecía al sector al Ministerio de la Inclusión Social. El Ministerio de Inclusión Social es un pliego presupuestario y tiene otras unidades ejecutoras. Entonces, Caliwarma era una unidad ejecutora que tenía que desaparecer. Y por tanto, todo lo que ellos podían tener de recursos en la 2.1, si desaparece en julio, se quedaba con la mitad de ese presupuesto. Entonces, según lo que explica José, es de que como era una institución que ya tenía una ley de que tenía que desaparecer, obviamente esos recursos no regresaban al MEF, sino eran distribuidos entre las unidades ejecutoras que pertenecen a ese pliego. Sí, ahora voy a precisar un poquito. Por ejemplo, en el caso de Guasimicuna, ¿qué es lo que pasó? La ley, ahora, en este momento, la ley de presupuesto publicada, justamente la que estamos comentando, ¿qué dice? ¿No? Señala de que todo el personal que trabaja en Guasimicuna, es decir, el personal CAS que se clasifica en la 211, va a ser absorbido por los diferentes programas que ya maneja este sector, inclusión social. ¿Eso qué significaría? Lógicamente que todo el crédito que esta entidad tenía en la 211, toda la plata que tenía, pasaría todo el presupuesto que tenía esta entidad en la 211, y que lógicamente financiaba las remuneraciones de todo este personal que ya es CAS nombrado, CAS indeterminado en esta entidad, pasarían a las diferentes instituciones que forman parte de este sector, porque este sector tiene otras unidades ejecutoras. Por ejemplo, el Ministerio de la Inclusión Social, ¿qué unidades ejecutoras tiene, además del Guasimicuna, Caliwarma? Pensión 65. Pensión 65. Tiene el tema, tiene Cunamás, tiene... Son todos los programas sociales vinculados al MIDIS. Entonces, por ejemplo, a temas sociales, ¿no? Ya. O sea, estimado José, ¿qué quiere decir? Que los servidores, o sea, el personal nombrado que era de Caliwarma, Guasimicuna, cambiado, y que obviamente ese programa desaparecía, este personal nombrado no se va a su casa, sino ese personal nombrado, una parte ha ido a Pensión 65 y otra parte ha ido a Cunamás. Puede ir al mismo sector, la misma sede del MIDIS. O a la misma sede del MIDIS, y entonces el personal que se va llevando su presupuesto. Es decir, si yo trabajo en Caliwarma, en Guasimicuna, yo como jefa de presupuesto, si se van 100 personas, yo tengo que mandar ese presupuesto, hacer una nota de modificación y lo mando a la unidad
ejecutora donde está yendo el servidor, claro, ¿verdad? En este caso, sea para el año 2026, el crédito presupuestario que tenía esta unidad ejecutora en el sector inclusión social prácticamente estaría siendo absorbido por la unidad ejecutora a las que van a ir estas Cuando personas. tú hablas del crédito presupuestario, yo lo entiendo. Para nuestros amigos que son nuevos en la gestión pública, el crédito presupuestario es la plata que te dieron, obviamente la tienes que distribuir o mandar a la unidad ejecutora donde se va ese servidor, porque Guasimicuna tenía que quedar en cero. Muy bien, solamente interesante. Voy a precisar ahí también otro caso relacionado con esto, porque si bien como te comenté, la ley de este año justamente establece esa disposición de que este personal no se va a quedar, digamos que no se queda desempleado, sino pasa los programas que administra el MIDIS. En el transcurso del año, cuando ya había salido la disposición de que esta unidad ejecutora sea eliminada del sector público, fue en el mes de abril, me parece. ¿Qué sucedió? ¿Qué generó todo esto? Porque al inicio esta norma señalaba que ese personal ya no iba a continuar, es decir, quedaba desempleado totalmente luego del 31 de diciembre del 2026. Eso ha sido antes de que se publique el proyecto de ley de presupuesto del año fiscal 2026. Eso significa que también los de Guasimicuna gestionaron un proyecto de artículo para que puedan continuar laborando, dado que lógicamente eran personal que ya tenía la situación de casi indeterminado. Pero volviendo al tema de abril del 2020, del abril de este año, donde salió la disposición que dijo que Guasimicuna se desaparecía el 31 de diciembre, ¿y eso qué significaba? Que en mi presupuesto regular, cuando yo soy una entidad pública, en mi presupuesto yo no contemplo la muerte de mi institución. Entonces, ¿eso qué significa? Que muera una institución o que desaparezca una institución en una entidad del sector público es un gasto imprevisto, es decir, un gasto que no está presupuestado, por lo tanto no aparece en mi proyecto de presupuesto institucional. Y entonces, ¿qué implicaba? Una de las cosas que implicaba la desaparición de esta unidad ejecutora era de que, como ya indiqué, que le decían a las personas que ya no iban a continuar, implicaba que yo tenía que pagarle sus vacaciones truncas al 31 de diciembre a todo el personal que venía laborando en esa entidad. Al 31 de diciembre, todo lo no gozado hasta esa fecha de estas personas tenían que ser canceladas hasta el 31 de diciembre de 2025. Y para eso ¿qué implicaba? De que ese recurso, que eran vacaciones truncas, no estaban presupuestadas en el presupuesto de este año. Y por lo tanto había que financiarlo. ¿Y cómo se iba a financiar eso? Incrementando la partida 211. Y por eso es que en la ley de presupuesto vemos que en su artículo 9, en el numeral 9.1, dice, en el literal A, dice, o sea, da esta salvedad por esta situación, ¿no? Si existe una reforma del Estado, ¿eso qué significa? Crear o eliminar o fusionar. Entonces, si existe esta situación en el Estado, entonces te doy la posibilidad de que tú puedas incrementar. O sea, lo que se refiere, José, es que si bien el artículo 9, especialmente cuando hablan de la 211, que nos prohíbe sacar dinero para financiar otros temas, eso está prohibido. Incrementar esa partida también está prohibido, ¿no? Pero como él dice, ¿no? O sea, ellos tenían que desaparecer, pero cuando tú desapareces, resulta que hay personal al que tú le debes vacaciones y que tienes que pagarle sus vacaciones truncas. No de ese año, sino incluso hasta de años anteriores. Pero obvio, solamente estaba presupuestado pagarle su remuneración, mas no estaba pagado de que haya un corte y que tengas que pagarle sus vacaciones truncas. Entonces,
como esto no estaba presupuestado, ellos se ven en la obligación de incrementar. Y lo que dice José, que en el mismo artículo 9, también, así como te hacen las previsiones, las prohibiciones también te dan las posibles alternativas en las que tú sí podrías incrementar. Y en efecto dice cuando hay la creación de nuevas unidades ejecutoras o la eliminación de las unidades ejecutoras. En ese sentido, ahí sí la normativa también te dice tú, pero tiene que ser una razón justificada, tiene que salir por ley, etcétera, etcétera. Muy bien, José, muy buena experiencia, y la verdad es que, por ejemplo, yo decía, bueno, ya desapareció, nosotros escuchamos como cualquier público, en general, escuchas, desapareció Caliwarma, desapareció toda esa gente, y, oye, pero nadie se pone a pensar, oye, le deben vacaciones, ¿qué va a pasar con esa gente? Es despedida, pero si eran nombrados, toda la dinámica que en la gestión pública tenemos que conocer, ¿verdad? ¿Qué más puedes hablar de la 2.1? Bueno, también aquí en la 2.1.1, como les manifestaba, si bien al gobierno nacional, a todos los niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local, se les daba esta excepción para poder, digamos, ordenar su presupuesto en los primeros meses del año, en el caso de en 2026, al único sector, en este caso, o nivel de gobierno al que se le está dando esas facultades a los gobiernos locales. A los gobiernos locales se le está dando la posibilidad de organizar su presupuesto dentro de la 2.1.1, haciéndole exonerándonos incluso de las restricciones que se señalan en otros numerales de la ley de presupuesto, como el numeral, el artículo 34, por ejemplo, donde se hablan de los programas presupuestales y las restricciones que se tienen para poder retirar o cambiar o modificar ¿Qué me estás diciendo? Que en las 2.1 solo los gobiernos locales van a poder hacer una reestructuración. Cuando habla de la reestructuración presupuestal, es que quiere decir que dentro de la misma unidad ejecutora van a ordenar, ¿no? Si pertenecen al área administrativa, al área de formulación de proyectos, al área, se me ocurre decir, de limpieza, etcétera, ¿no? A veces te dan el presupuesto, vamos a decir, todo está en el área de administración, o no, eso no es correcto. El presupuesto debe ser asignado en la meta o en la unidad en la unidad orgánica en la que trabaja el servidor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la unidad ejecutora solo los gobiernos locales pueden hacer ese tipo de cambios. De ordenamiento. Se les da un plazo de hasta el 27 de febrero para que puedan hacer todo el ordenamiento correspondiente en la 2.1. Todo ese ordenamiento es hasta el 27 de febrero del año 2006. Pero tocaste un tema que a mí me llamó la atención. Incluso el personal que esté comprendida dentro de un programa presupuestal también van a poder reorientar. Claro, justamente para poder ordenar, como ustedes saben, en las categorías que maneja el presupuesto en una entidad pública son tres: los programas presupuestales, las acciones centrales y las asignaciones presupuestarias que no resultan en un producto, o APNOPs. Entonces, estas tres categorías administran recursos vinculados a la 2.1.1. Y entonces, cuando yo quiero hacer un ordenamiento, tendría que ordenar cada una de las categorías y puedo determinar que en la categoría 1, por ejemplo, me está sobrando plata y me está faltando en la categoría 2. Pero la ley de presupuesto también prohíbe, la ley de presupuesto habla también de la prohibición, así mismo como habla el decreto legislativo 1440 de la prohibición para hacer modificaciones en programas presupuestales, y los mismos lineamientos que saca el MEF al respecto específicamente sobre las modificaciones en programas presupuestales nos señalan de que nosotros no podemos retirar recursos de programas presupuestales para poder financiar categorías como acciones centrales o APNOP. Yeah. Eso está prohibido,
pero para realizar un ordenamiento no podría haber esa restricción, porque si yo tengo esta restricción, no podría ser. Pero ojo, José, hay que decir al público que solamente esta prerrogativa en esta ley de presupuesto está dirigida solamente a las municipalidades, a los gobiernos locales. Sí. ¿Los gobiernos regionales también entran? No, solo los gobiernos locales. Ah, qué interesante. ¿Y qué otra novedad tiene la ley, José, en ese artículo? Bueno, también habla sobre el tema de, por ejemplo, está liberada de la restricción, ¿no? Para poder habilitar o anular recursos, las sentencias judiciales, el tema de sentencias judiciales. Hay dos tipos de sentencias judiciales de las que habla el numeral 9.1, por ejemplo, sentencias judiciales que afectan gastos que están debidamente registrados en el AIR, y también sentencias judiciales que están relacionadas a gastos que no se reflejan en el AIR. ¿Y cuáles son esos gastos que no se reflejan en el AIR? Por ejemplo, en el caso de los gastos que no se reflejan en el AIR, son los gastos variables y ocasionales de las planillas. Por ejemplo, o sea, ¿qué cosa es recurrente en una planilla? O sea, ¿qué cosa es permanente, constante? Algo que no va a variar es la remuneración. La remuneración central. La carga social, el aguinaldo de julio, el aguinaldo de diciembre. La carga social te refieres al pago de salud, ¿verdad? Así es. Ya. Y en el caso de las 276 y 728, igual, o sea, no tienen sus rubros remunerativos, tienen sus aguinaldos de julio, aguinaldos de diciembre, tienen su escolaridad, y entonces sus gastos, digamos que son gastos continuos en una planilla. Ya, esos gastos ya están registrados en el AIR. Esos gastos siempre van a estar registrados en el AIR. ¿Y cuáles son esos gastos que no entran en el AIR? Los gastos que no entran en el AIR, por ejemplo, son, como mencioné, sus rubros de categorías principalmente variable y ocasional. ¿Eso qué significa variable y ocasional? Significa que no es recurrente, que no es permanente en el tiempo, o sea, que solamente se entrega dado una situación específica. Por ejemplo, las vacaciones truncas, por ejemplo, compensaciones por tiempo de servicio, o por ejemplo, asignaciones por cumplir 25 y 30 años de servicio. Ah, ok. Esos gastos ahora sí lo vamos a poder, o sea, como te decía, como comentábamos cuando apenas llegábamos, o sea que en la 2.1, cuando yo tengo superávit, o sea, cuando yo tengo garantizado el pago de las planillas de mis trabajadores, y a pesar de tener yo garantizado, tengo un superávit, es decir, me sobra un poco de dinero, ese poco de dinero lo voy a poder destinar a esos gastos ocasionales. Sí, o sea, son sentencias judiciales, como su nombre lo indica, y bueno, una sentencia judicial lógicamente viene definitivamente, o sea, llega a la entidad pública, digamos, una orden judicial para pago. Una orden judicial, o sea, llega un documento del Poder Judicial, no sé, ¿no? De Tacna, de Piura, de cualquier parte del Perú, donde se señala, pues, de que, por ejemplo, no se reconozca el pago de compensación por tiempo de servicio al señor José Milla, por ejemplo, por el periodo en el que laboró en la entidad X, y entonces por un monto de tanto. Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué indica la ley? La ley dice que todas las sentencias judiciales tienen que ser reconocidas, es decir, debo incluirlas, debo considerarlas o programarlas para su pago. Debo considerar ese gasto. Así es. Pero ese gasto lo voy a financiar con el superávit que tengan en la 2.1. Así es. Entonces, ¿qué hacen normalmente? ¿Qué hacen que deberían hacer los especialistas de presupuesto? Es un gasto no programado, igual como en la situación que les decía anteriormente respecto a la creación o eliminación de unidades ejecutoras. Son gastos inesperados, es decir, que pueden aparecer de un momento a otro. Por ejemplo, yo ya programé mi presupuesto, lo tengo aprobado, pero sin embargo en el transcurso del año llegó este documento del Poder Judicial que me decía, señor, entidad X, usted tiene que pagarle a este señor
una compensación por tiempo de servicio de tanto. Y entonces es un gasto no programado. Entonces, ¿qué tiene que hacer un especialista ahí? O la norma me dice, sí, debes considerar, debes prever la atención de estas sentencias. Y entonces, ¿cómo lo preveo si no estaba programado? Tengo que hacer una evaluación de disponibilidad presupuestal. Y esa evaluación de disponibilidad presupuestal, ¿qué significa? Que yo proyecte todos mis gastos y determine efectivamente si todos los gastos para poder gestionar mis operaciones programadas para el año son cubiertas con el presupuesto que he recibido. Y entonces, si son cubiertas con el presupuesto que he recibido y tengo un saldo, entonces puedo dar una disponibilidad presupuestal para poder atender un gasto no programado. Ok. Son gastos que no están programados en el ahí, perfecto. Así es. Entonces, por eso es que, o sea, nosotros manejamos dos términos, ¿no? O sea, la disponibilidad presupuestaria y la certificación presupuestaria. La disponibilidad es para un gasto no programado y la certificación es para un gasto programado. Perfecto. Entonces, no es que la disponibilidad y la certificación sean la misma cosa. Ambos tienen un origen totalmente distinto. Entonces, yo certifico lo que ya está debidamente programado y le doy disponibilidad a algo que llegó inesperadamente, y por lo tanto yo valido de que, a pesar de que llegó en forma inesperada, hay un recurso que yo he podido obtener puede ser de el uso adecuado de los recursos, ahorros, mejor manejo de la gestión. Ya, perfecto. Entonces pero puedo ojo, financiar ya, esto. tú le das la disponibilidad para ese gasto. Así es. Tú le dices al área usuaria, al área que venga con un requerimiento de esta naturaleza, tú le dices, bueno, sí tengo recursos para pagar, le das la disponibilidad. Así es. Pero finalmente se tiene que certificar también. Claro, por eso es que hay dos pasos. O sea, cuando es un gasto no programado, yo voy a tener dos documentos que voy a emitir como especialista de presupuesto: la disponibilidad y la certificación, cuando es un gasto no programado. No programado. Cuando es un gasto programado, lo único que voy a emitir es una certificación directamente. Perfecto, qué buena la aclaración. Muy bien, José. Y también estábamos hablando de partidas restringidas, ¿no? De partidas, ¿por qué hablamos, por qué es importante el artículo nuevo, José? Perdón, el artículo 9, ¿no? Donde vienen qué partidas puedes incrementar, qué partidas puedes disminuir, desfinanciar, como la llamamos nosotras. Hay algunas partidas que tú puedes desfinanciar, pero no las puedes incrementar. Hay algunas partidas que no puedes desfinanciar, pero sí las puedes incrementar, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber eso? Porque de eso depende si puedo o no hacer las famosas notas de modificación que tenemos que realizar dentro de la gestión pública. Porque por más que se planifique, por más que nosotros hagamos nuestras tareas, en nuestro plan operativo seleccionamos todas las actividades que vamos a desarrollar, siempre hay un imprevisto, ¿no? Y yo creo que este año se van a dar más modificaciones presupuestales. ¿Por qué crees, José? Bueno, en el caso de las modificaciones presupuestarias, es un instrumento que nos da, digamos, el sistema, ¿no? El sistema de presupuesto público para poder ordenar, digamos, para poder garantizar que las operaciones que debe desarrollar la entidad en un año fiscal respectivo puedan ser atendidas sin ningún problema, es decir, organizando mejor nuestro presupuesto. Ahora, ¿pero por qué se dan estas modificaciones o de dónde se originan las modificaciones presupuestarias? Realmente, y bueno, es algo que yo siempre critico en las entidades en las que he trabajado. Me acuerdo de un documento. No, o sea, una modificación presupuestaria debería generarse exclusivamente por cuestiones imprevistas, es decir, no programadas, como ya hemos conversado, pero no sobre situaciones programadas, es decir, y prácticamente vamos a esto, más del 90% de nuestro presupuesto,
prácticamente la totalidad de nuestro presupuesto, por eso es un presupuesto aprobado, es programado. Entonces, las modificaciones presupuestarias se deben dar por situaciones eventuales, inesperadas, cosas que yo no pude prever en el ejercicio, pero que aparecieron y que por lo tanto tienes que solucionarlo. Me llevan, prácticamente me obligan a que yo pueda ver la forma de financiarlas con cargo al crédito que ya ha sido autorizado. No es que una modificación presupuestaria es un instrumento que yo voy a utilizar a cada momento del año, día a día, para simplemente acomodar algo que no planifiqué y organicé debidamente en el momento en el que debía hacerlo. ¿Y cuándo fue ese momento? En la fase de la programación y formulación del presupuesto. Porque si yo no formulo y no programo bien un presupuesto, entonces ¿eso qué significa? Que a partir del 1 de enero voy a tener que hacer modificaciones y modificaciones y modificaciones y modificaciones, y así así voy a estar durante los 365 días del año, cuando realmente, ¿qué significa una modificación o una actuación de ese tipo? Prácticamente es improvisación. Lo que me está diciendo es que es una gestión totalmente improvisada. Sí, José, yo recuerdo mucho un documento que sacaste tú y decías justamente lo mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay condicionantes, y yo te digo que este año van a incrementar las notas de modificación presupuestaria, principalmente, o sea, son variables, ¿no? Recuerda a ver, lo que acontece en la vida nacional, en la vida práctica, en la vida común, tiene impacto en la ejecución presupuestal, tiene impacto en el presupuesto nacional, tiene impacto en la gestión pública nacional, en cualquier entidad que estés. Y yo te decía que va a incrementar. ¿Por qué? Porque recuerda que hay elecciones, hay gobernantes nuevos, y cuando nosotros hemos elaborado el proyecto de presupuesto, que ahora ya tiene ley, que ya es el presupuesto nacional, nosotros lo hemos hecho en el mes de mayo. En el mes de junio se ha cerrado el aplicativo donde nosotros programamos nuestro presupuesto. ¿Ok? Mire, entonces también hay otra variable que también tenemos que dinamizar, ¿no? O sea, definitivamente, si tú vas a hacer muchas modificaciones presupuestarias y estás en la misma institución, oye, es que tú como programador no has programado, no conoces bien esa institución, ¿verdad? Entonces no has hecho bien el trabajo. Ojo, y yo te hablo de un caso, si yo soy un continuador en esa institución, ahí yo comparto tu opinión. Pero recuerda que, mira, hoy vienen nuevas elecciones, vienen nuevas autoridades y probablemente se den otros hechos que tengan que repriorizar, y desde arranque nomás hay un montón. Mira, ni siquiera hemos llegado a las elecciones, ni siquiera sabemos quién será el presidente de la República o presidenta de la República que se van a elegir, y que ojalá hago votos porque esta vez elijamos mejor. Entonces, de hecho, que los nuevos gobernantes, los nuevos gestores públicos que entrarán a la vida pública nacional, de hecho que van a generar nuevas notas de modificación. Y el otro hecho que te decía que es importante también es que el mismo MEF nos empuja a hacer notas de modificación, y te digo cómo y por qué. Saben que nuestro presupuesto nacional, por ejemplo, nuestro presupuesto nacional es el que yo necesito, el ideal que necesito para ejecutar todas mis actividades dentro de la institución en la que estoy trabajando, es de 60 millones. Pero cuando yo programo me dice, un momentito, tu techo solamente es 40. Entonces, desde ahí ya estoy teniendo yo una limitación que me va a invitar, cuando se apruebe el presupuesto, me va a invitar a plantearme nuevas notas de modificación. Entonces yo creo simplemente de que un 50% es improvisación y un 50% es de la coyuntura que se pueda dar. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Sí, mira, efectivamente, o sea, sobre el tema de las elecciones, claro, o sea, en julio del 2026 ya vamos a tener un nuevo presidente y eso realmente, o sea, se entendería que dado que hay una nueva política de gobierno, porque estamos hablando de un gobierno que está saliendo y un gobierno que está entrando, un gobierno que salió y que definió sus políticas y que están plasmadas, políticas y prioridades plasmadas en la ley de presupuesto, y un gobierno que entra, que define sus nuevas políticas con las que se trabajarían a partir del julio del año 2026. Y entonces, lógicamente, se entendería que uno y otro definitivamente no van a calzar en lo que nadie va a calzar en el pensamiento del otro, así es que y más aún sabiendo los problemas que tiene nuestro país y finalmente, o sea, las medidas que se tienen que adoptar para poder darle solución a los problemas, porque si bien hay políticas de gobierno que se han implementado, esas no necesariamente le están dando solución a los problemas que nosotros actualmente estamos viviendo. Esperamos como ciudadanos, ¿no? Sí, esperamos. Entonces, solamente para ahí precisar un poco sobre el tema de las notas de modificación, es importante, o sea, ¿qué es lo que falla también qué es en qué fallamos como país? En que prácticamente nosotros nos supeditamos al gobierno de turno, es decir, yo no planifico en un horizonte de 20, 30 años. No planifico, si bien el CEPLAN nos da un plan estratégico, un plan de desarrollo nacional, un plan nacional del 2030, al 2040, al 2050, pero prácticamente estos instrumentos no son útiles porque lógicamente no son adoptados por los gobernantes de turno. O sea, no es que yo llego al gobierno y lógicamente miro el horizonte y la visión que se ha tenido a 20, a 30 años, y sobre esa visión comienzo yo a poner las edificaciones, las columnas correspondientes para poder conseguir las metas que se han planteado en ese horizonte de tiempo. No pongo ningún tipo de ningún tipo de pilar para poder construir la visión que se tiene de nuestro país a 20, a 30 años, a 50 años. No se planifica, no tenemos una planificación de largo plazo. Y si bien, o sea, hay una entidad que es el CEPLAN, que se señala como planificadora, pero lógicamente en sus instrumentos definitivamente falta algo que es importante, y que es la técnica misma de la planificación, que implica el uso de herramientas matemáticas para poder determinar que lo que se propone como soluciones. Yo creo que cada vez estamos más cerca a lo que tú apuntas, de que nosotros debemos ejecutar en base a lo que hemos planificado, ¿no es cierto? Y que actualmente tenemos gobernantes, tenemos gestores políticos que entran en la dirección, en la toma de decisiones de una institución, que muchas veces te hacen hacer las modificaciones presupuestales, o sea, de acuerdo a la coyuntura que se vive y no en función a lo que hemos planificado. Claro, lo que pasa es que son dos visiones diferentes, ¿no? La visión de país y la visión personal, la agenda personal. Y entonces lo que nosotros tenemos son agendas personales. Nuestro presupuesto se construye sobre la base de agendas personales, pero no se construye sobre la base de la visión de país. Sí, y entonces, como no construimos un presupuesto sobre la base de una visión de país, todo lo que se avanza, lo poco que se avanza realmente, finalmente con los cambios de gobierno que hay, finalmente se retrocede, ¿no? Sí. O sea, se tira abajo. José, entonces no hay forma de avanzar. Sin seguir retirándonos del tema. Sí. ¿Qué otros clasificadores también tenemos que ya hemos mencionado? Que está mantenimiento, que están los servicios básicos, ¿no? Se vuelven a ratificar como partidas restringidas. Hay partidas también sectoriales, diría yo. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? El tema de alimentos y de combustible, el sector defensa, el Ministerio del Interior, por ejemplo, son los sectores que
tienen prohibido hacer modificaciones presupuestales. Es decir, el presupuesto que le han asignado para la compra de alimentos no puede ser reducida bajo ningún concepto. Si le han dado 5 millones, ellos tienen que gastar 5 millones. No, que tenemos la prioridad de comprar no, señor, lo de alimentos se gasta solo en alimentos. Claro, y combustible, ¿no? Sobre todo en el sector defensa y en el sector interior, ¿no? Y también te cuento que, por ejemplo, en el Ministerio de la Salud, la partida de medicamentos, la 2318, es una partida que no se puede, es una, para nosotros en el sector salud, eso es inamovible, solo se compra medicamentos. No, ya no necesito, no me interesa, te dice el MEF, tú tienes que comprar. Ah, pero ojo, yo soy la municipalidad de Breña, se me ocurre, por dar un nombre, yo puedo comprar medicamentos. Sí, si necesitas y te sobra la plata, o sea, ya compraste los medicamentos que necesitan, sí, te sobra, sí, ¿puedo modificar? Sí. Por eso te decía que hay clasificadores o hay partidas presupuestarias que son sectoriales, o sea, es decir, que están vinculadas al core de ese ministerio, ¿no? Porque, oye, es insólito que en el Ministerio de Salud tú digas que sobra plata en medicamentos cuando todos sabemos que medicamentos es lo que más falta, ¿no? Entonces, obviamente, la plata asignada para medicamentos lo gastas solo en medicamentos. Sí, efectivamente, o sea, ratifico lo que dices y lógicamente haciendo un análisis mayor en cuanto a lo que son las partidas de gastos restringidas en la ley de presupuesto, sí, las partidas que el MEF prácticamente, a las que el MEF le pone restricciones, son partidas claves para la operación de las instituciones del sector público. Son partidas, o sea, críticas, es decir, que no podrían ser desfinanciadas para orientar esos recursos a otras partidas que definitivamente son totalmente irrelevantes. Y entonces, por eso es que el MEF, dado que lógicamente sabe cuál es el propósito de cada una de las instituciones del sector público, define, ¿no? Lógicamente, qué partidas son las que no deberían sufrir modificaciones en el transcurso del año, por ejemplo, y ahí pone las restricciones, ¿no? Planillas, es decir, a tu personal no lo vas a afectar, si es que no me vas a poner modificaciones en esta partida. Pensiones, tampoco vas a modificarme el tema de los exacto, esas restricciones son para garantizar el pago de eso, o sea, que cumplan su fin. Igual, en el tema del propósito de las operaciones, los servicios básicos, tú no me vas a financiar, no vas a quedarte sin luz, ni agua, ni comunicaciones, porque son básicas para tus operaciones. El internet, telefonía, esas son cuestiones básicas, definitivamente, ejemplo, ¿no? En el tema, por ejemplo, como tú señalabas bien, en el tema militar y de Policía Nacional, los combustibles, porque lógicamente es un insumo clave para el tema de las operaciones policiales. Para que puedan movilizarse, transportarse. Los alimentos también, los alimentos que reciben, ¿no? Tanto el sector defensa como el sector interior, igual, son insumos son críticos. Raciones para los soldados. Así es, tú no vas a chocar contra estos, son insumos críticos para pero por ejemplo, ahí quería aclarar, o sea, en el caso de salud, ¿no? También como has manifestado los medicamentos. Claro, o sea, yo es no lo que te decía, esos son partidas sectoriales. ¿Ya? Y lo que tú dices, del sector defensa, ¿no? El tema de alimentos no pueden hacer se compra solo alimentos. Pero yo como sector salud puedo, tengo dinero en la partida de alimentos, lo puedo modificar para otro tipo de compra de bienes o servicios, sí. O sea, en el sector defensa está prohibido. Pero en el Ministerio de Salud, en la municipalidad, en el gobierno regional, no está prohibido. O sea, ahí te lo dice en la ley de manera explícita. Sí, o sea, porque claro, sí. Prohíbase al sector defensa, ¿no? Prohíbase al Ministerio del Interior, prohíbase al MINSA y a sus ejecutores, todo el sector salud, te dice. Sí, claro, o sea, es que ¿qué sucede?
cada entidad pública tiene un giro de negocio, ¿no? Como señalaste, es el core de su negocio. Y entonces, como cada entidad pública tiene un core del negocio, y por ejemplo, el caso del tema del sector salud, básicamente son los medicamentos, ¿no? Ujú. En lo que corresponde a los bienes y servicios, porque tenemos también otras cosas relevantes que ya hemos dicho, ¿no? Que es el personal, los médicos, Ujú. ¿no? Las enfermeras, los serumistas, creo que Ujú. tienen ahí. Y el tema, lógicamente, de los medicamentos en sí mismos, los servicios básicos, son insumos críticos que O sea, sin son, esos insumos no son, podría operar. son los insumos pod- más Así importantes. es, podría en riesgo yo las operaciones de ese sector. Entonces, lógicamente yo, sabiendo cuál es el core del negocio, pongo límites en esas partidas clave. Pero también ahí es importante, en el artículo 9, me parece que es en el numeral 9.6, creo, ¿no? Que te empieza diciendo, ¿no? Que por lo menos después del primer semestre, dicen, ¿no? Se prohíben modificaciones para el tema de mantenimiento, el tema de la compra de repuestos. Es decir, si a mí, o sea, acá sí abarca todas las instituciones públicas. Los recursos que te han dado para que tú gastes en mantenimiento, lo gastas en mantenimiento. El primer semestre, dicen, ¿no? No, prohíbase que durante el primer semestre no puedes hacer modificaciones presupuestales en esas específicas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo plata en mantenimiento, solo puedo gastar en mantenimiento durante los 6 meses. Si después de los 6 meses, después de haber hecho todas las haber atendido todos los requerimientos que tengo que atender dentro de mi institución para el servicio de mantenimiento, y después de haber atendido eso tengo un superávit, o sea, después del mes de junio, en el mes de julio, si es que me ha sobrado plata, recién puedo hacer una nota de modificación, pero después del primer semestre. Y eso me parece interesante porque antes yo recuerdo que cerrábamos la ejecución presupuestal y como estaba tan restringido, nos quedábamos con buenas ingentes de dinero y no le podíamos dar destino y ya la institución no necesitaba, que no es la realidad de todos, porque a veces, oye, a mí me pueden dar plata para mantenimiento en el lugar donde estoy trabajando ahorita y así me dan 1 millón, 2 millones, me sigue faltando y, o sea, hay que ver y hay que evaluar la naturaleza y las circunstancias de cada institución, ¿verdad? Sí, ahí yo quiero añadir algo. Vamos a diferenciar, por ejemplo, las partidas críticas y de las no críticas. En el caso, ya hemos hablado de las críticas y lógicamente que estas están también en ciertos sectores, o sea, se diferencian según el sector del cual estamos tratando. Entonces, para estas partidas críticas, el MEF le dice, te pongo un candado. Estas partidas que son críticas para tu operación, tú no las puedes tocar. Pero también viene el bloque de las partidas que no son críticas, y es la que señalabas tú, que son, por ejemplo, el mantenimiento, el tema de los repuestos, accesorios. Entonces, todas esas partidas, ¿por qué el MEF le pone restricción? El MES le pone restricción no porque son críticas, sino simplemente porque sabe que en esas partidas regularmente las entidades públicas que hacían, cargaban ahí recursos para poder posteriormente utilizarlas como partidas bolsa que les permitan financiar Otras otras actividades. actividades o actividades futuras, como una reserva de contingencia propia, como una reserva propia de la entidad en la cual utilizaba ya la 1199, la 2327-1199, uso la de mantenimiento, uso la de repuestos, accesorios, y voy cargando ahí, camuflando un poco el presupuesto, camuflando los recursos para que esto me sirva de reserva posterior para poder financiar actividades no programadas o X. Y entonces el mes que dijo, ya sabes qué, mira, esto ya no te va a servir a ti, así es que te voy a poner restricción tanto en las críticas como en las que no son críticas.
y en las que no son críticas yo te estoy poniendo restricciones en las que yo he evaluado y que sé que estás metiendo recursos para poder gestionar una actividad X o tal vez simplemente una decisión fortuita, fortuita o única de la entidad en la que estás trabajando según la titularidad que tenemos en ese momento, ¿no? Entonces, eso realmente no es el presupuesto. O sea, yo no trabajo un presupuesto para reservar recursos. Y eso también es otra de las cosas que muchas veces los especialistas de presupuesto no tienen muy claro, y es que, o sea, el presupuesto, ¿qué cosa implica tener presupuesto inmovilizado? O sea, que yo guarde dinero. No tiene sentido. En o sea, el Estado que yo guarde dinero, eso quiere decir que prácticamente yo estoy perdiendo la capacidad de utilizar esos recursos en otras necesidades que pueden ser incluso hasta más urgentes de las que yo como institución tengo. Y en ese sentido, ¿quién pierde finalmente cuando yo hago esa operación? El Estado, así es, la sociedad. O sea, hay un costo social implícito cuando yo prácticamente... Cuando uno no gasta, cuando uno no ejecuta. Cuando tú tienes la posibilidad de ejecutar los recursos según la oportunidad, porque lógicamente, de más está decir de que si yo, por ejemplo, estoy enfermo ahorita y no me voy al médico a verme y el médico me atiende, entonces ya no tiene sentido de que después de que, o sea, de que prácticamente el médico venga a atenderme cuando yo ya he fallecido. Tú estás grave, ¿no? O sea, lo que tú quieres decir es que nosotros tenemos que gastar en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso, y guardar dinero obviamente no le hace bien a la institución y menos al Estado. El ejemplo que pone José, ¿no? O sea, el ir al doctor para que me hagan un chequeo médico y en prevención yo hacerme los exámenes, si salen buenos, negativos, fenomenal, pero si dentro de el chequeo rutinario me descubren a mí algo, de repente estoy a tiempo de salvarme, ¿no? Pero si yo voy, o sea, nunca voy al doctor, voy porque me duele, porque ya me caigo, porque ya no puedo caminar, cuando estoy grave, obviamente tú vas a gastar más, claro. y también lo peor de todo es perder la vida, entonces el gasto es mayor. Los exámenes no son oportunos, ¿no? Por ejemplo, yo de repente ahora me voy al médico, me sacan los exámenes y pueden detectar el problema, que es algo que probablemente si no se detectaba en ese momento, yo podía fallecer al día siguiente. Y entonces, eso es la oportunidad, ¿no? Si el examen es oportuno y lógicamente sirve para poder evitar que haya una situación fatal posterior, entonces sirve realmente el servicio. Tomando tu palabra. Pero si yo voy al médico y después los exámenes me los toman después de 5 meses, o me dicen, oye, regrese usted después de acá de un mes para que le voy a atender recién a su consulta, yo para esa fecha yo prácticamente ya he fallecido, entonces el servicio no tiene ningún sentido. Entonces, tomando tus palabras, José, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Si a ti te dan plata para hacer el mantenimiento, vamos a suponer, de la estructura, ¿no? O sea, del edificio en el que funciona la entidad, obviamente de repente tienes que reparar solamente una columna, pero si tú lo dejas, o sea, no, yo veo esta columna que todavía está bien y no reparas, no la refuerzas, no lo haces revisar por los expertos, obviamente un año puedes librarte, ¿no? El siguiente año también, y de repente el tercer año el edificio entero se viene abajo por no haber dado mantenimiento solo a una columna, ¿verdad? Es por poner un ejemplo, claro. José. O sea, los mantenimientos oportunos, o sea, los el preventivos. gasto en general. El gasto en general que se haga dentro de una institución tiene que ser de forma oportuna, precisa, ¿no? Justamente eso es lo que se busca, o lo que busca un Estado eficiente, ¿no? Es un gasto oportuno, porque como indicaba, o sea, si yo no destino el recurso en su oportunidad, en el momento en el que realmente necesita ser gastado ese recurso, yo prácticamente estoy inmovilizando ese crédito cuando puedo haberlo utilizado en otras actividades o en otro sector que realmente iba a poder ejecutar esos créditos.
Entonces, ese costo social, esa pérdida social que tiene el Estado por no saber ejecutar un recurso, es prácticamente lo que no se tiene muchas veces en cuenta. No se tiene en cuenta por parte de los gestores de presupuestos. El gestor de presupuesto no le ve importancia a la oportunidad, simplemente dice, bueno, si no es hoy día será mañana, y si no es mañana será de acá un mes, o de acá 3 meses, o de acá diciembre de repente, y por eso es que vemos que las ejecuciones del gasto se acumulan siempre en los últimos en el último trimestre y se dejan pasar 9 meses sin ejecutar nada. Muy bien, José, muchas gracias. Como siempre, yo siempre digo que soy la más afortunada acá en Desarrollo Global, porque soy la que recibo de los maestros las mejores opiniones, las mejores intervenciones, y por supuesto que esta noche no ha sido diferente. José, te agradezco, como siempre, nuestro tiempo es el peor enemigo, y esperemos que haya otra oportunidad para seguir comentando esta ley, o posiblemente la directiva de ejecución presupuestal, o cualquier instrumento de gestión, para estar a la vanguardia siempre acá en Desarrollo Global. Tus palabras finales, José. Sí, bueno, darte nuevamente las gracias por la invitación, y sí, efectivamente el tiempo nos ha quedado bastante corto. La ley tiene mucho por qué discutir, y lógicamente me hubiera agradado más profundizar en diferentes temas, pero bueno, ya ustedes son prácticamente personas que siguen a este Instituto de Desarrollo Global, y entonces probablemente ya en los cursos y las exposiciones futuras que van a ver aquí podrán también obtener el conocimiento que están buscando, ¿no? Gracias. Bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. ¿Te gustó esta clase? Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita. En este lado encontrarás videos recomendados, y en este lado te puedes suscribir. ¿Quieres aprender más sobre gestión pública? No te olvides visitar nuestra página web www.desarrolloglobal.p.